Ya. Estos límites de inflamabilidad, que es lo que habíamos visto que está dentro del contenido, ¿ya? Tenemos uno que está relacionado al límite mínimo y al límite máximo, que están, digamos, en este caso, abreviadas referente a los términos en inglés, que son Lower Explosive Limit, ¿no? Que significa límite más bajo de explosividad. Y esto implica de que para que se produzca un incendio es la cantidad mínima que se requiere de una mezcla aire-combustible para que se dé lugar una combustión. Y lo contrario son los límites mayores a esto, ¿ya? Los límites más altos de explosibilidad, en que una mezcla rica tanto de combustible y aire ya permite el inicio de una combustión. Entonces, estos límites de inflamabilidad están relacionados a las cantidades que están presentes tanto el combustible como el aire, ¿ya? De tal manera que generalmente se los traduce en porcentaje, de tal manera de que de 1 hasta 5 son límites de inflamidad menores y las mayores están por arriba, que vamos a ver en la siguiente lámina, mayores a 5. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, estas están oscilando ya desde 1.3 casi a 5. Y arriba de 5 ya están los límites de inflamabilidad mayores. Es decir, de que a concentraciones ricas, tanto de combustible como de aire, entonces se tienen estos límites en que se produce la inflamabilidad de la forma en que se tiene lo contrario para los límites inferiores. Entonces aquí vamos a poder ver esta escala, ¿ya? Del rango de inflamabilidad que relaciona realmente la mezcla aire-combustible. Los límites más bajos están por debajo de 5, ¿ya? Y los límites más altos de 10 a 15. Aunque habíamos visto algunos que están en valores intermedios, de 5 a 10. Bueno, ¿cómo podemos apagar un incendio? Un incendio, habíamos dicho de que se origina cuando las concentraciones del combustible y del oxígeno con las cantidades mínimas en ciertos valores pueden originarse, que son entre 1 y 5. Y cuando las concentraciones son ricas, tanto de combustible como de aire, a valores arriba de 10. Si nosotros eliminamos uno de ellos, entonces no hay posibilidades para que se produzca un incendio, porque hemos dicho de que los tres elementos que pueden dar origen a un incendio es combustible, oxígeno y una fuente de energía. Bien, entonces si nosotros eliminamos esto, ya lo podemos eliminar por enfriamiento, eliminación del combustible, eliminamos el combustible o el oxígeno, y la forma de interrumpir de que este proceso, que es una reacción química, sea coartado, ¿no? Y puede haber métodos combinados, ¿ya? Entonces, esos son, digamos, podemos decir, sistemas en los cuales nosotros podemos interrumpir un fuego. Aquí, de la fuente de ignición, vemos extintores móviles y fijos, ¿ya? En esta fotografía. Y de tamaños muy grandes. Lógicamente que hay, los más grandes creo que son de 250 libras, ¿ya? Y hay de 1.8 o libras, por ejemplo.
Entonces, estos agentes de extinción, ¿ya? Son aquellos que son utilizados cuando estos se proyectan donde se produce un incendio. Bien, y entre estos agentes tenemos lo de los fuegos tipo A, ya se puede emplear el agua, pero ya, por ejemplo, para cuestiones de un fuego tipo C, los polvos químicos secos. Si se produce un fuego tipo B, los inertizantes como el dióxido de carbono. Y algunos que son AB o BC o ABC, dependiendo la composición que tienen estos espumógenos, eh, entonces entra en la categoría que mencionaba hace rato, ¿no? AB, ABC, BC, ¿ya? Por ejemplo, el agua se constituye en un elemento que está disponible, bueno, en algunos lugares, ¿no? Que es más barato. Eh, Esa sería, digamos, las características que tiene este elemento como extintor de fuego. ¿Ya? Y además de eso, por el hecho del flujo que se puede impulsar hasta mediante bombas. ¿Ya? Y entre las propiedades extintoras se menciona de que produce un enfriamiento, ¿ya? Desde el momento que entra en contacto con el fuego, hay un descenso de temperatura. Por otro lado, hay desplazamiento de oxígeno, ¿ya? Y en algunos casos se tiene de que los productos que son inflamables, por ejemplo, en el caso de los incendios provocados en los bosques chiquitanos, ¿qué es lo que más se usaba? Agua, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en este caso, son solubles en agua, ¿ya? Luego tenemos extintores que son de polvo químico seco, ¿ya? Y estos de acá generalmente viene a ser una mezcla de bicarbonato de sodio y potasio y de fosfato monoatómico, pero también de ello se adicionan algunos aditivos que aumentan su fluidez y además de ello para dar presión, ¿ya? Entonces, de aquí es de que estos, como les decía, son los más empleados para aquellos incendios que son provocados por cuestiones eléctricas. Bueno, aquí tenemos su propiedad extintora, igual que el agua, ya enfrían el sistema, hay absorción de energía calorífica, eh, se produce un residuo que produce un aislamiento, ya, del combustible del oxígeno. Entonces, al no entrar en contacto esos dos componentes, es de que se da un lugar de sofocación y se inhibe el fuego, ¿ya? Bueno, y otros que están relacionados a los radicales libres que se originan en este proceso. Bien, luego tenemos los inertizantes como el dióxido. Llámame, llámame de aquí a una horita, estoy en clase, porfa. ¿Ya? Ya. Bien, los inertizantes van a disculpar en caso del dióxido de carbono, que es lo que más nosotros conocemos, ¿ya? Eh, por ejemplo, estos son más utilizados en incendios de tipo B, ¿ya? Y el caso del dióxido de carbono generalmente hace de que como es un elemento más pesado,
Entonces, en este caso desplaza el oxígeno, ¿ya? Y tenemos que el dióxido de carbono es un gas incoloro, no es corrosivo, en fin, no conduce la energía eléctrica. También puede ser usado para apagar incendios provocados precisamente del tipo C, ¿ya? Entonces, esto es lo que mencionaba hace rato, desplaza al oxígeno, ¿ya? Es lógico que todos estos elementos que se emplean para apagar los fuegos conllevan todos a un enfriamiento en el sistema. Bueno, también tenemos los que forman o son en base a espuma, ¿ya? Pero en este caso, fíjense, son conductoras de electricidad. Consecuentemente, no pueden ser usados cuando se inicia un proceso de incendio que sea de origen eléctrico. Y aquí tenemos sus propiedades que tienen, ¿no? Como todos los demás, existe una sofocación, ¿ya? En este caso, o desplaza el oxígeno de tal manera de que generalmente en este caso es lo que más ocurre, ¿ya? Entonces, aquí existe una desproporción entre el oxígeno y el combustible, y esa es la forma en que se produce un efecto de extinción. Bueno, aquí por ejemplo, el proceso de generación de espuma requiere de una bomba, ¿ya? Que fíjense debe tener una presión, de tal manera de que se tenga un flujo de agua que salga con una presión de descarga de 35 psi a, de tal manera que acá tenemos un efecto Venturi, ¿ya? Es decir, que la sustancia química más el agua y lógicamente que también para dar más presión hay una succión de aire que permite enviar con 50 psi esta sustancia eh, de espuma, ¿ya? Para controlar un incendio. Bien, entonces fíjense, en base a lo que hablamos hace rato, ya, en las de clase A generalmente el agua, pero también se puede usar la espuma o inhibidores de químico seco, múltiple dando lugar para ser empleados en fuegos que son originados tanto en A, de tipo A, B y C, ¿ya? Para los de tipo B, ya habíamos dicho, en el caso de sustancias líquidas y gases, se recomienda el dióxido de carbono, ya en primera instancia, aquellos que son con espuma, polvo químico seco, ya, y los de clase C que son de origen eléctrico, ya, se puede usar el dióxido, el polvo químico seco, pero aquí vemos de que hay una sustancia que realmente ya no se ha prohibido su uso por el efecto que tiene en la capa de ozono. Todos aquellos que son hidrocloroformo, ya que tienen su composición cloro, bromo, flúor, bromo, y generalmente no son usados actualmente por ese efecto. Y los de clase D, que tienen que ver con materiales que son metálicos o no metálicos, ¿ya? Y se recomienda usar extintores que su composición esté, en este caso, de polvo seco. Ya. ¿Alguien me podría decir cómo podemos nosotros saber dónde vamos a colocar un extintor? Ivana, hola. ¿Cómo podemos saber dónde vamos a ubicar un extintor?
En las áreas donde hay posibilidad de que surja un incendio. ¿Ya? Es simplemente distinguir el área con mayor probabilidad, se puede decir. ¿Ya? Una altura visible y accesible. Muy bien, ¿qué más? Mayormente siempre ponen una pared vertical, que sea posible siempre la visibilidad cerca del punto de evacuación cuando hay un accidente o un incendio. Ya. El otro también depende del análisis de riesgo que uno hace, ver qué materiales predominan en esa área para usar un extintor adecuado, ¿no es cierto? Dependiendo de los materiales que más predominan ahí en ese lugar, puede ser A, B, C o caso contrario, una mezcla, ¿no? A, B, C o B, C o C, D, ¿ya? Entonces, o C, B, por ejemplo. O sea, fíjense, aquí dice, ¿no? ¿Ya? Lo que acabamos de mencionar. Y otra cosa muy fundamental de qué vale de que estén esos equipos como algunos estudios de caso en los cuales la persona no sabe usarlo, ¿no? Y además de eso, de que debe estar la persona alerta en el momento que se produzca un conato de incendio. Y esto de acá que dice, ¿cuándo no se debe combatir un fuego con un extintor? ¿Alguien puede decirme? Alison. Cuando ya no está en la fase inicial, ingeniero. ¿Mm? Cuando ya no está en la fase inicial. Muy bien, ¿qué más? Cuando el tipo de incendio no corresponde para un extintor, ya sea un incendio. Correcto, muy bien, ¿qué más? Lo que dijo Ivana, cuando las áreas también no sean accesibles, ¿no? ¿Mm? Lo que dijo Andrés es esto, ¿ya? Ya, ya se inició, ¿ya? Que mucho depende del área también, ¿ya? O sea, aquí dice si no tiene las condiciones adecuadas, es lógico, ¿no? Si no hay las condiciones adecuadas, entonces no vamos a poder usar un extintor, ¿ya? Entonces, acá nos da una alerta de que de alguna manera u otra todos tenemos que tener una preparación relacionada a lo que acabo de exponer en función de que nosotros podamos actuar en el momento en forma adecuada, ¿ya? Entonces, acá se produjo algo y ya no hay una segunda oportunidad, ¿no? Bien, con esto mañana lo voy a subir, ¿ya? Voy a entrar a lo siguiente. Ya hay buena base, ¿ya? Y vamos a ver algo que les decía la anterior semana y miren, recién anoche lo encontré el material ese, lo busqué un día entero y no lo pillé. Esto de acá, ¿se observa? Hola, ¿se observa el gol? No. Ingeniero. Nada, Se cortó. me avisan ya. Ahora Ahora sí. sí, Ya se observa. Miren, este trabajo yo ya lo di por perdido, ya, pero lo busqué hace 2 días, nada. Por eso es que ese día le dije, no, no estoy enfermo, sino que no pillaba esto. Y recién ayer en la tarde lo encontré en mi máquina vieja. Así que fíjense de que a veces uno no sabe dónde va a trabajar. Este muchacho, el que le ayudé en este trabajo, porque el tipo siempre trabajó
Creo que algunos de ustedes ya tienen experiencia también, porque ya he visto que tienen criterios ya. Por ejemplo, alguien lo haber conocido a Pinaya, ya él fue mi alumno en la UTEPSA, trabajó como voluntario en los bomberos, muchos años le dedicó, y antes de salir de la UTEPSA ingresó a la refinería y ahí se quedó, donde su especialidad precisamente es esta, seguridad, ¿ya? Cuando él me buscó, me dijo, "Oh, quiero que me ayude, que acá", y me dio lo que les voy a mostrar. Entonces, ya me está queriendo un ratito. Ya, ahí vienen los agradecimientos, hacerle el índice, que fue lo que le ayudé. Bueno, él inició este trabajo que era para esa institución, ¿ya? Me imagino que ahí les obligan a capacitarse, de tal manera que él presentó este trabajo. Tiene una introducción de lo que es la seguridad en otros países, ¿ya? Y acá dice algo. En Bolivia existe la ley 16.998, que ya hablamos, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, Andrés dijo, hay algunas cosas que no son muy complementarias. Y aquí lo mismo también, ¿ya? Dice, tiene varios vacíos legales. Esto de acá. Y eso lo puso este muchacho. Me imagino porque lo debe haber vivido ahí en su trabajo, ¿no? Entonces, vemos claramente de que lo que tenemos es esta ley, pero tenemos que recurrir muchas veces a otras normas, de tal manera que podamos cubrir estas falencias, ¿no? Bien, entonces acá dice, no cuenta con reglamentación propia que establezca los límites de exposición laboral en lugares de trabajo, que determinen los parámetros nocivos a la salud humana. Bueno, entonces, acá se habla la importancia que tiene ya la seguridad e higiene ocupacional en una refinería. Y más que todos los riesgos asociados, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visitado la refinería Guillermo del Bel? Hola, Sí, yo he tenido la oportunidad de ingresar. Roy Céspedes habla. Sí, sí, Ya, yo hice mi práctica industrial hace muchos años, en la cual yo tuve la suerte de poder subir a las torres, hacer los seguimientos a las cañerías. Conocí el área 301 desde los tanques y otros, pero hoy en día que un practicante vaya y quiera hacer lo que yo hice en mis tiempos, difícil, ¿no? Entonces los visitantes reciben de entrada una inducción, les muestran videos, de ahí los transportan a las áreas donde ustedes van a ir. Y a los estudiantes que han ido con el ingeniero John Soria, fueron el año pasado creo, y se impresionaron, ¿no? Pero en realidad el problema de esa planta tiene una capacidad para procesar 15.000 barriles de crudo por día. Esa planta data de la década del 70, 80, 90, a 2000 ya van como 40 años que tiene esa planta. Y aquellos que trabajan ahí, algunos cuentan de que se fregó el intercambiador, bueno, ya, un tubo menos, se fregó ahí oxidaciones en el tubo, lo clausuremos, ya. Cosas así donde a veces digo, ojalá Dios quiera que nunca pase nada en esa planta, porque
los riesgos son muy altos. Tenemos ahí, tenemos el área de gases, por ejemplo, que es el área 302, la unidad de recuperación de gases, ¿verdad? Y creo que se ha implementado otro área más, no sé para qué, pero hicieron un trabajo hace 3 o 4 años atrás, precisamente lo de Carlos Caballero. Bueno, entonces los riesgos que puede haber ahí si pasara algo puede ser muy grave, ¿no? Por la cantidad de material combustible, no solamente de combustibles líquidos, sino también de gases. Bien, vamos a seguir viendo, ¿ya? Entonces, mencionó la formulación del problema, ya es lo que acabo de mencionar, lo que puede suceder porque se manejan materiales que son tanto gas como líquido, que son muy combustibles. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, aquí hace su pregunta de investigación, justificación, pero más que todo tiene que ver con la parte e importancia que tiene el departamento de mantenimiento en la preservación de los distintos extintores que tiene la empresa. Y bueno, ¿cómo van a hacer eso? En primer lugar, se requiere basarse en las normativas que especifican cada qué tiempo deben efectuarse estos tipos de mantenimiento, cómo deben hacerse, qué es lo que deben cumplir las etiquetas que se colocan que indican que ese extintor fue efectuado un trabajo de mantenimiento, que se va a cumplir en tal fecha su componente que forman parte del extintor, no tienen que estar averiados, no pueden estar con signos en los que se manifiesta en forma visual respecto a la pintura que tienen estos extintores. Entonces, fíjense de que todo ello está relacionado a este trabajo, ¿ya? Entonces aquí empezamos con la parte teórica, ¿ya? Más que todo direccionado a lo que vienen a ser las explosiones, incendios, pero en este caso la refinería, ¿ya? Cuenta con sus propios manuales, que en ningún momento este muchacho los ha usado en este trabajo, pero los menciona. ¿Ya? Entonces la ubicación de los equipos, los estándares de espaciamiento se cubre en el manual de ingeniería de riesgo, dice, ¿ya? Y hice una pregunta hace rato que respondieron muy bien, ¿ya? Entonces, tiene que ver bastante, en primer lugar, el análisis de riesgo en esa área, qué cosas pueden afectar la colocación de un extintor. Y bueno, entonces más que todo, como dice acá, que tiene que tener un margen de acceso efectivo, que puedan acceder, que no dificulten el uso de estos extintores que ustedes muy bien lo mencionaron. Bien, habla de las facilidades de emergencia, no voy a entrar en detalles en esto. Aquí sí, ¿para qué él elaboró este trabajo? Más que todo en sentido de direccionar lo que ellos lo hacen, tener un documento de respaldo basado en normas. Y por ahí a veces nosotros no sabemos qué normas tiene nuestro país respecto al mantenimiento de extintores, y lo vamos a ver más de un rato. Pero estuve analizando y todas esas normas bolivianas están basadas en las normas Irán.
¿ya? Todas ellas. De tal manera de que vamos a ver acá en este trabajo, ¿ya? Aquí voy a mostrarles después, ¿ya? De que se tiene esta norma boliviana que fue editada por INORCA en agosto del 2008 y que habla de los tipos de mantenimiento que se deben efectuar más que todo a los extintores por rueda, los controles, bueno, aquí por ejemplo, basado en la norma IRAN, ¿ya? ¿Qué pasaría si existen extintores que están dentro del gabinete cuando hay riesgo de que alguien se los peleche los extintores, ¿no? Más que todo, el uso de estos gabinetes es para protección de que no se roben, hagan, digamos, mal uso de esos equipos. Bueno, entonces, ¿cómo deben ser las etiquetas? Muy bien decía Ivana, muy importante el lugar, 1,5 metros, respecto al suelo se colocan los extintores que tienen un peso dado, ¿no? Bueno, entonces, acá, por ejemplo, por ser una empresa que tiene conformado y estructurado su organización, entonces establece procedimientos a través de ellos basados en las normas para efectuar los mantenimientos, tanto de recarga, ver los accesorios, los equipos y las sustancias que forman parte de estos extintores. Bueno, entonces acá por ejemplo tenemos lo que corresponden a los tipos ABC, que son una mezcla, ¿ya? De bicarbonato de sodio y otros, ¿ya? Hay que tener ciertos cuidados porque se pueden originar procesos de combustión si dado que estos desarrollan altas presiones. Bien, entonces incluso indica los tiempos en los cuales deben verificarse estos equipos. ¿Ya? No voy a entrar mucho en detalle porque esto quizás algunos de ustedes tengan alguna vez, ya saben de que existen las normas IRAN a las cuales ustedes pueden acudir. Bueno, vamos a seguir. Todo esto está basado en las normas, los colores que deben usar cuando se hace un mantenimiento de acuerdo al periodo en el año, ya que los colores van cambiando. ¿Listo? Las medidas que deben tener las etiquetas, los precintos. Bueno, no quiero ser cansador con esto. Bueno, todo eso está basado en la norma boliviana, que incluso dice, me gustaría darles un trabajo a ustedes, y les voy a dar, siempre va a ser el trabajo de 20 puntos de los 40 que se va a jugar al final. Ya pueden elegir hacer un análisis para una organización que tenga ciertos fines, ¿ya? Y ustedes hagan una selección de los tipos de extintores que puedan seleccionarse, ¿ya? Y eso está acá, fíjense. Voy a subir la norma que está en PDF, ya que esto es extraído de ahí. Ya una vivienda, dice equipos tipo A, si tiene mayor cantidad de personas y una altura mayor de 28 metros y hablamos de un edificio A más B, y así sucesivamente, bares, colegios, comerciales, que estos están basados en la norma boliviana, ¿ya? Bueno, vamos a... Y todo eso fue extraído de esa norma, ¿ya? Tipo de extintores, qué es lo que se puede usar, que acá está especificado. De acuerdo a la norma IRAN, como les decía, qué tipo de extintor se aconseja, ya cada qué tiempo se debe hacer una inspección,
cuándo se debe verificar el estado de carga, cambios, y todo ello están tanto en la norma boliviana, que son nada más que una recopilación de las normas Irán. Bueno, entonces aquí lo que ellos hacen es llenar un sistema de control, lo que hacen ahí en la refinería, ¿ya? Y voy a culminar con lo siguiente. Vamos a abrir uno más. Bueno, espero que se vea. ¿Se observa? No, sí, ahora sí. Ya, fíjense, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo los tipos de extintores, ya, estos son extraídos de la norma boliviana o las normas Irán, ya. Lo que ustedes decían, que el extintor esté cargado y esté en un lugar que sea accesible, ya. Incluso si el ancho es de 10, tiene que tener 10 centímetros, por ejemplo, debe tener 40 más, de 40 más 10, 50. Si esto tiene, por ejemplo, 60 centímetros más 40. Todo ello basado en lo que establecen, digamos, las normas respecto a donde tiene que colocarse un cartel, donde se va a situarse un extintor. Y fíjense, todo bajo figura, qué es lo que debe decir, cómo deben estar las mangueras, y todo esto es de lo que tienen ahí en la refinería. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo para extintores presurizados, hace rato eran los Ansul, igual, ¿ya? Y lamentablemente quería haberles mostrado las normas, pero no se ve, porque mi máquina no reconoce el PDF. Y vamos a terminar la clase con lo siguiente. ¿Se observa este Power? Sí. Ya. Bien, esto es lo que quise hacer, pero ya no me dio tiempo ya. O sea, basándome en ese trabajo de ese joven, ya, es lo que ven con rojo acá, ya es lo que él encontró de que hay ciertos vacíos en la ley de higiene ocupacional de Bolivia, ya, y está basado en que, por ejemplo, en este caso él determinó de que no existe una reglamentación propia que establezca los límites de exposición laboral en los lugares de trabajo. Bien, bien, más que todo el mismo hecho de que las sustancias que forman parte del proceso son combustibles, ¿ya? Y se obtienen combustibles también. Entonces, se está sujeto a las posibilidades de un incendio que podría ser de gran magnitud. Y este trabajo, como les dije, estaba más direccionado para tener un control de la colocación de las extractores y su mismo mantenimiento, ¿ya? Bueno, y la pregunta que él formuló es: ¿qué criterio se debe establecer para definir la cantidad y tipo de extintores en función a las distintas clases de riesgo? Entonces, culmina con la importancia que tiene cómo esa empresa va a hacer un mantenimiento de tal forma de que si hubiera algo, todos estos equipos estuvieran disponibles en su momento que realmente lo requieran, ¿ya? Entonces se elaboró el marco teórico que yo les mostré así de forma rápida. Los procedimientos formalizados del programa generalmente están basados en lo que también les mostré, dos de ellos hace rato, y basados en esta norma. Esta es lo que les decía, fíjense. Si por ahí ustedes
desean hacer algún trabajo, tenemos esta norma, ¿ya? La 58.002, que está relacionada a extintores portátiles, ya los criterios de selección, instalación y otros. Es largo, tiene como 60 hojas. Este de acá también, más que todo tiene que ver con extintores sobre ruedas, ¿ya? Y más que todo con la importancia que tiene su mantenimiento y recarga. Bien, aquí ya esto lo mencioné, que un extintor es nada más que un equipo que ha sido diseñado para poder precisamente hacer un uso adecuado de los mismos cuando se diera lugar a un incendio. ¿Ya? Y hablamos los extintores de clase A, que madera, textiles, caucho y otros, ¿no? Luego los de clase B, que también lo mencionamos, más que todo que son referentes a sustancias y gases combustibles o inflamables. Los tipos C, que están relacionados a los incendios que puedan originarse, ¿ya? En el caso de fallas eléctricas. Los de tipo D para sustancias metálicas inflamables como también no metálicas. Y los materiales que son empleados, ¿no? Pero vamos a ver cómo se fabrica un extintor. Generalmente son planchas que deben tener una resistencia para soportar la presión de las sustancias que van a albergar, ¿ya? Y bueno, el proceso se inicia con el cortado de la plancha esta, de acuerdo al tipo de, ¿ya? Y hay que darle la curvatura, se hace un cilindrado, ¿ya? Posteriormente se hace un efecto de prensado en la colocación de las tapas, fíjense, ¿ya? La cuestión del formado y la importancia que tiene la soldadura que, que dan lugar a la junta de las tapas y los cuerpos cilíndricos. Bueno, después se somete para ver si no existen fugas, ¿ya? Muy importante, lo mismo se hace cuando estos son, digamos, los equipos de extinción que están siendo usados un tiempo después, necesitan un mantenimiento, se debe hacer prueba de fuga. La prueba de resistencia, si realmente el material soporta, así no solamente el material, sino que los puntos donde se han efectuado las soldaduras van a poder soportar las presiones para las cuales se van a diseñar, ¿no? Bueno, y antes de llegar a la fase final hay que desengrasar para que la pintura pueda tener una mayor adherencia. Se lava, se pinta, luego se hace la carga controlando el peso, ¿ya? Bueno, cuando es un proceso industrial, al igual que se requiere de que tenga un proceso de secado. Bueno, entonces hay un proceso más, ¿ya? De hermeticidad y por último ya el extintor está listo para su... Esto de acá no lo voy a pasar. Bueno, aquí esto lo voy a subir, ¿ya? Es una clasificación que hemos hecho hace rato, ¿ya? Que explica los de clase A, clase B, clase C, D e incluso, fíjense lo que yo inicié, que es un triángulo con letra blanca y así sucesivamente. Son las señaléticas que identifican los tipos de juegos que puedan darse en un lugar, ¿ya? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, quedamos acá. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Inge,
este proyecto lo vamos a defender el máximo. El del examen, más que todo me interesa que lo suban antes de que llegue la fecha. Y en forma rápida, van a dividir mucho esto. Creo que tienen plazo hasta mañana, ¿no? ¿Hasta cuándo es el plazo? ¿Mm? Hasta el ¿Plazo 16 para qué, ingeniero? Del para primer subir el parcial. parcial. Ingeniero. Bueno, ¿Ir el parcial, ingeniero? claro, pues sí, ya eso El caso que nos dio es el parcial. Ah, ya. Ah, ahora sí. Pensé que ese era el trabajo final, pucha. no, es el primer parcial de 40 puntos. Fíjense, Ah, belleza, ingeniero. ¿están viendo ahí? Fíjense, Sí, yo ya estoy acá, ya estoy por la tercera unidad. Ya hemos entrado por acá. Ya. Esto, mañana vamos a entrar a los compuestos químicos peligrosos. Explosiones ya algo nos toca. Viene esto y se culmina con la unidad 5 que ya nos falta mucho. Yo pienso que es posible que hasta el lunes de la otra semana estemos acabando. Ahora fíjense, examen parcial 40 puntos. La actividad académica 20. ¿Se observa, jóvenes? Sí, se Sí. observa, ingeniero. ¿Cuál es la actividad académica? Disculpe que lo corte. ¿Cómo? ¿Cuál es la actividad académica? Disculpe. Por eso, la actividad académica, por eso es que yo también estoy avanzando rápido. Les voy a dar para que ustedes elaboren a gusto, algunos un manual de primeros auxilios, otros un manual de contingencia, algunos pueden elaborar procedimientos de capacitación. Por eso es que les mostraba a ustedes, ¿no? Esos trabajos de esas empresas que necesariamente respaldan lo que tiene que ver en seguridad, ¿ya? Entonces, fíjense, acá está, si hay un grupo, mañana me va a decir, bueno, nosotros tenemos un tema por ahí, alguien tiene un plan de contingencia por una carpintería, métale, expliquen, si pueden defender antes, mejor todavía. Así como son 16, es más fácil manejar a que cuando uno maneja 40. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, ahora, yo por ejemplo, tengo este material que pensaba explicarlo ahora, pero el problema es que cansa hablar. Y además, me imagino que ustedes se aburren de ahí. Mañana les voy a explicar ya con más base ya la importancia que tiene el trabajo en espacios confinados. Me imagino que algunos de ustedes ya tienen alguna idea. Este es un trabajo de estudio caso que ahora estoy revisando, pues de repente ya se lo di a alguien, pero no. Me fíjate que no lo tiene. Y esto lo resolví hace 10 años atrás sobre los espacios confinados. Entonces la importancia que tiene lo vamos a ver mañana. Por ejemplo, lo que me decía Dubinka del hotel, ahí está, ¿ya? La importancia que tiene el control en un ambiente en el cual un trabajador va a entrar. Si está por debajo del 16% en oxígeno ese ambiente, puede ser de mucho riesgo. Mañana, fíjense, voy a entrar a estos casos y si ustedes tienen algún plan de contingencia, un plan de emergencia, me avisan y lo van armando de tal manera que lo puedan exponer, o si no, yo les puedo dar, ¿ya? Hola, una pregunta. ¿Mañana va a haber clases, ingeniero? mañana, Mañana es el lunes, por decir. Sábado, ingeniero. Es que estoy ahorita como si fuera el lunes, como ayer no pasé, entonces, y el que quería reponer no pude. ¿Listo?
Ya, ingeniero. Estoy ya llegando o ya llegué a la mitad y un poco más. Ya. Bueno, entonces, si no caso contrario, yo les voy a dar los temas, ¿ya? Pero yo quiero que ya con esta base ustedes puedan armar algo. ¿Listo? Ya. Bueno, jóvenes, que tengan un buen descanso. Gracias, ingeniero, igualmente.